Buenas noches, creo que ya estamos en la cantidad mínima que me habían encargado y bueno, el otro problema es que el tiempo ya va corriendo. Les agradezco a todos por su tiempo y por su predisposición para tomar esta charla. Mi nombre es Henry Ruiz, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja y bueno, les voy a compartir un taller relacionado con la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Bueno, en este taller vamos a ver todas las leyes que regulan estos derechos dentro del Estado. Vamos a compartir con cada uno de ustedes las leyes, ¿no? Para que nos familiaricemos y sepamos que cuando estamos con medios digitales o navegando en la web, pues tenemos derechos, ¿no? Y obligaciones en cuanto a este tipo de medios. Esta actividad nos va a permitir desarrollar el proyecto, me va a permitir, ¿no?, desarrollar el proyecto de vinculación en esta materia, en este tema, que es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Y bueno, también vamos a reconocer la importancia de este taller que radica en el proceso de aprehensión de conocimientos sobre el tema que estamos abordando. Y esto implica pues la concientización de todas las personas, en este caso de los que estamos ahora mismo en este Zoom, para que nos vayamos empoderando de estos derechos. Les voy a presentar una diapositiva y en la medida que ustedes vayan teniendo consultas, pues por favor, me levantan la mano y vamos despejando cualquier duda. Me confirman si pueden ver la presentación, por favor. Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, lo dicho, soy estudiante de la carrera de Derecho en la UTPL. Este es un proyecto de vinculación que es propio del pensum educativo. El tema que me asignaron es la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. El título o el tema que me asignaron para este taller fue las calumnias e injurias en medios digitales. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los medios digitales. Debemos reconocer que las tecnologías han innovado, ¿sí? Y que a partir de estas innovaciones que se presentan constantemente, pues tenemos un sinnúmero de redes sociales que son de acceso libre. Bueno, la gran mayoría son de acceso libre y hay otro tipo de redes, pues que también, o cuando queremos interactuar de otra forma, pues ya tienen un costo, ¿no? Pero la gran mayoría son libres, podemos crear un perfil o crearnos una cuenta usando nuestros datos personales. Muchas veces hay gente que usa nombres ficticios, información ficticia, y bueno, pues todos estos accesos permiten pues entrar a un mundo de comunicaciones, de interacciones con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la familia, ¿sí? Y el objetivo es pues para relacionarnos, es una nueva forma de socializar, ¿sí? Somos usuarios que desconocemos de algunos de estos medios, ¿no? Y lo que nos convierte en un instrumento favorito para el contacto e intercambio de experiencias a través de estas herramientas. También debemos reconocer que así como interactuamos con estos medios, pues también somos usuarios vulnerables del entorno. Cuando decimos que somos usuarios vulnerables, pues podemos no conocer de los artículos o de las leyes que regulan el uso de estas redes, de los medios digitales. Tenemos así pues el Código Integral Penal del Ecuador, que fue publicado en agosto del 2014, en el que no se tipifica explícitamente los delitos cometidos a través de estos medios o de las redes digitales, pero sí hacen referencia a delitos relacionados con medios telemáticos. Medios telemáticos también son reconocidos como medios digitales, ¿ya? Y claro, los delitos que están tipificados en el COIP, tenemos las calumnias, la extorsión, el grooming, la difusión de malware, el sicariato, la estafa y un sinnúmero de
de delitos, pues que con estas herramientas van apareciendo y que los delincuentes o malhechores pues cada día innovan y se aprovechan de gente vulnerable, ¿no? Lo dicho, somos usuarios vulnerables y debemos estar conscientes de esto. Por eso es que estamos desarrollando este taller. Vamos a hablar específicamente de las calumnias e injurias y vamos a ver unos breves conceptos. Sí, pues bueno, la injuria es el hecho o dicho contra razón o contra lo que debe de ser, especialmente contra justicia, por el daño que se sigue a otro, ¿ya? La calumnia es la acusación falsa y maliciosa que se hace de alguno por enojo o por venganza, para causarle daño, infamarle o desacreditarle. La diferencia entre la injuria y la calumnia está en que la calumnia tiene un componente adicional que es un delito, ¿sí? Que cuando nosotros hablamos de alguien puede ser una calumnia o una injuria, pero ¿cómo la diferenciamos? En la calumnia hay un componente que es el delito. Por ejemplo, cuando decimos maliciosamente que mi vecino maltrata a su esposa, ¿no es cierto? Ese es un delito de femicidio, por así decirlo. Entonces, esa no es una injuria, esa ya es una calumnia. Sabemos que no es cierto, podríamos aseverar que no es cierto, pero ¿cómo diferenciamos si es calumnia o injuria? Porque tiene implícito un delito. Una injuria, en cambio, sería, pues bueno, mi vecina es una impuntual en sus labores, llega siempre tarde al trabajo. Si ven acá no hay un delito, sí, que esté tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, pero sí es una injuria que está dañando el buen nombre de esta persona, de quien se refiere, ¿no? Entonces, bueno, las calumnias e injurias están catalogadas como un delito contra el derecho al honor y buen nombre de toda la sociedad, ¿no? En el mismo COIP, en el artículo 182, se describe que a la calumnia como un delito donde la persona que por cualquier medio realice una falsa imputación de un delito, sí, lo he dicho anteriormente, en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. La injuria no está exenta de castigo, ¿no? La injuria también tiene su castigo o una sanción que está igualmente tipificada en el COIP y puede tener una privación de libertad de entre 15 días a 3 meses. Como ven, el castigo es menos severo. El delito de injuria, como el de calumnia, pues como se parecen, ¿no? ¿En qué se parecen? Es porque justamente los dos comparten el delito del honor, ¿sí? Perdón, comparten el bien jurídico protegido, ¿sí? Que es el honor. O sea, aquí lo que se está afectando es el honor y el buen nombre de alguna persona. Y pese a que se parece, pues son delitos totalmente distintos, como se les explicó anteriormente. Bueno, por otro lado debemos hablar del honor, que es la valoración que cada uno de nosotros tenemos de sí mismo y la valoración que se recibe de la sociedad en la que vivimos, es decir, cómo nos ve la sociedad, cómo nos cataloga, en qué concepto nos tiene. Entonces, ese honor o ese bien jurídico es el que se está afectando cuando hay una calumnia o una injuria y hablan o toman nuestros nombres. Otros conceptos de las calumnias e injurias, pues vamos a verlos acá. Las injurias son una conducta típica que consiste en la imputación de un hecho, ¿sí? Es un hecho, no un delito. En la imputación de un hecho considerado grave que lesiona la dignidad de otra persona, menoscabando así su familia o incluso atentando contra su propia estima. Esta imputación se hace con conocimiento de su falsedad, o sea, somos conscientes de que no es cierto, ¿sí? O con temerario desprecio a la verdad, o sea, queremos mentir, ¿sí? Es un sinónimo de envidia. En cambio, las calumnias, pues, es una conducta típica que consiste en la imputación de un delito. La injuria, como decíamos, es la imputación de un hecho. En la calumnia hay una imputación de un delito. No de cualquier hecho grave, sino de un delito hecho con conocimiento de su falsedad. Y que esto también coincide con el delito de injuria,
¿sí? O sea, hay una predisposición de mentir sabiendo de que lo que vamos a decir es falso, ¿no? Ahora bien, con respecto a las leyes que protegen o que mencionan a las calumnias e injurias, como dije anteriormente, no están tipificadas en una ley explícitamente, pero tanto la calumnia como en una injuria en medios digitales, que es el tema que nos compete, pues no hay tipificación alguna en alguna ley, ¿sí? Pero sí se habla en el Código Orgánico Integral Penal, justamente en el artículo 182, que menciona que no constituye calumnia los pronunciamientos vertidos ante autoridades, jueces y tribunales cuando las imputaciones se hubiesen hecho en razón de la defensa de la causa. Es decir, acá cuando nosotros usamos como estrategia de una defensa en un juicio o en una audiencia, ¿no? Y hacemos pronunciamientos respecto de las autoridades, de los jueces o tribunales, solo en ese caso, pues no se imputa el delito, ¿sí? Está permitido, por así decirlo, solo en esos casos, ¿ya? No habrá lugar también a responsabilidad penal si el autor de calumnias, sí, esto es importante, si el autor de calumnias se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada. ¿Qué es sentencia ejecutoriada? Cuando un juez o cuando una sala judicial ya dicta sentencia respecto de estos delitos. Es decir, si nosotros cometemos alguno de estos delitos, sea calumnia o injuria, y nos retractamos y pedimos disculpas o retiramos lo que hemos dicho, pues simplemente no hay responsabilidad penal, ¿no? A ver, bueno, dice, siempre, aquí lo importante, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla con el mismo medio y con las mismas características en las que se difundió la imputación. Por ejemplo, si fue un medio social, pues hay que hacer la retractación en la misma red social, ¿no? La retractación no constituye una forma de aceptación de culpabilidad, ¿sí? Es decir, o sea, no es porque ya hice la retractación, no soy culpable del delito, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy claro. Eso es todo lo que nos dice el Código Orgánico Integral Penal. Ahora también debemos considerar que es cierto que las plataformas digitales deben luchar contra la rapidez con las que circulan y se comparten los contenidos, pues como ven, o sea, antes de que aparezcan las redes sociales, cuando había calumnias o injurias, pues era más difícil que se propague tan rápidamente, ¿no? En cambio, con estos medios telemáticos, pues estos delitos, como calumnias e injurias, vuelan, son más rápidos de esparcirse, ¿sí? Sus procesos son parte del debate ahora mismo, ¿sí? Para saber hasta qué punto se deben controlar las publicaciones en redes sociales sin afectar la libertad de expresión, porque eso es lo que también dicen las leyes, ¿no? Que nuestra Constitución habla de que tenemos el derecho a la libertad de expresión y muchas veces este tipo de publicaciones en medios digitales pueden afectar la honra y el buen nombre de alguna persona, pero si nosotros denunciamos, hay que tener en cuenta que estaríamos denunciando sobre un derecho constitucional que es la libertad de expresión y los derechos constitucionales están protegidos por la Constitución, que es la madre de las leyes, ¿no? Entonces sí es un tema medio crítico, como que hay que empezarlo a definir, y ahí lo importante que hay que empezar a buscar que los legisladores creen leyes para prohibir la creación o utilización de cuentas falsas o anónimas en las redes sociales de Internet usadas para injuriar, calumniar o mentir, ¿no? O vulnerar la intimidad personal y familiar de otra persona, o para difundir noticias falsas que puedan generar confusión o pánico en la población. Sí, es tarea de nuestros gobernantes de manera general. Bueno, sin ninguna duda, pues el Internet es una herramienta muy importante porque por medio de ella obtenemos conocimientos instantáneos. Muchos de ustedes serán estudiantes y la gran mayoría de sus talleres o sus trabajos los completarán a través de consultas que las hacen en los medios digitales, básicamente en el Internet, ¿no? Y con ello pues tenemos una gran cantidad de ventajas que anteriormente no se disponían. Estas ventajas son superiores a las que han existido en diferentes
épocas de la historia, lo dicho. Hace 20 años, pues no sé hasta qué punto era factible obtener tanta cantidad de información respecto de un tema o de alguna materia, ¿no? Pero al mismo tiempo es cierto que existen riesgos, principalmente en privacidad, que debemos tratar de controlar en el mundo digital, ¿ya? Existe un incremento considerable en la cantidad de hackers al acecho de personas desprevenidas, ¿sí? Lo dicho, somos personas vulnerables. Por ello es necesario cuidar nuestros datos porque los estafadores usan métodos de ingeniería social para robar las contraseñas sin que una persona se dé cuenta. Los correos electrónicos que aparentan ser legítimos, los mensajes de texto, las llamadas telefónicas falsas son las técnicas que más usan para estafar y es importante prestar atención para no caer en ellos, ¿no? Y no caer en este tipo de mentiras. El robo de datos informáticos se produce como resultado de la falta de protección de dicha información, ¿sí? Por eso es muy importante los términos y condiciones que algunas de las redes sociales nos piden que leamos, que aceptemos antes de seguir avanzando, antes de crear una cuenta. Estos términos y condiciones lo que nos ayudan es a cuidar nuestros datos, a proteger la información personal, porque es información personal la que nosotros cargamos en los medios digitales. Ahora bien, vamos a hablar de un artículo que lo extraje de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es una ley orgánica que está después de la Constitución, que lo que habla es de la garantía del secreto de las comunicaciones y seguridad de datos personales. Lo dicho, necesitamos cuidar los datos, nuestra información que es íntima, que no es de dominio público y que la compartimos o la cargamos cuando estamos creando una cuenta en cualquiera de los medios digitales, ¿sí? Este artículo 45 lo que busca es que para la correcta prestación de los servicios de telecomunicaciones y la apropiada operación de redes de telecomunicaciones, los prestadores de servicios de Internet, sería en este caso de Internet o de telecomunicaciones, deben garantizar el secreto de la información y la seguridad de nuestros datos personales. Porque se preguntarán que cuando nosotros estamos creando un perfil, una cuenta en alguna de las redes sociales, pues, ¿con quién es que estamos haciéndolo? O sea, lo estamos haciendo por medio del Internet, ¿sí? Por medio de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, por medio de los operadores de Internet. Cierto es que nosotros ponemos los datos en un medio digital, ¿sí? O sea, un Facebook, un Instagram, un Twitter, un LinkedIn, lo que sea. Pero ¿por medio de quién lo hacemos? Lo hacemos por medio del Internet. Entonces, los operadores de Internet están obligados a través de esta ley a que se cuide nuestra información, a que no vulneren nuestra seguridad, ¿sí? A que nuestros datos personales estén bien resguardados. Ese es el objetivo de esta ley orgánica, ¿sí? La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que garantiza la seguridad de nuestros datos, para que de cierta forma contrarrestemos los delitos, entre ellos pues los de calumnia e injurias, que es el taller que estamos viendo ahora, ¿no? Y que juntos con otros delitos pues se han vuelto comunes hoy en día a través de las redes sociales. Bueno, también quiero recalcar la importancia de que al realizar publicaciones en redes sociales, mucho más allá de lo necesario, no tener cuidado respectivo a la hora de conectarse a una red o descuidar la confidencialidad de los datos a la hora de hacer una transacción, puede ser la oportunidad de ataque de los ciberdelincuentes, ¿no? ¿Sí? Adicionalmente, las personas malintencionadas pueden usar esta información para incurrir en calumnias o injurias que afectan nuestra honra y nuestro buen nombre. De ahí la importancia de que cuidemos qué es lo que publicamos en nuestras redes sociales. El uso de los medios virtuales se ha convertido en la principal herramienta tanto para la comunicación como para la obtención de información. El empleo de estos medios puede llegar a ser perjudicial para el usuario por la posibilidad del robo de datos o de información introducida en algunas páginas web. Esta información puede ser útil para que nos calumnie o injurie. Por eso es que es muy importante cuidar qué es lo que publicamos, qué es lo que compartimos. Mucha de esta información es información privada, pensaría que es información personal,
Y no falta por ahí pues las personas que quieren hacernos daño simplemente con calumnias o injurias o con otro tipo de delincuentes, ¿no? Que quieren es hacer otro tipo de delitos, la estafa, la extorsión y otros delitos que se pueden prestar en los medios digitales, ¿no? Un video sobre cómo colocar cortinas. Allí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cortinas. Bueno, saliéndonos un poquito del tema legal, vamos a hablar de un sinónimo de calumnia e injuria, que es el chisme o el rumor, ¿sí? Porque de ahí es de donde nacen las calumnias e injurias, y me pareció importante hablar de este tema porque, a ver, debemos ser conscientes de que cómo nos afecta el chisme a las personas y a la sociedad. Aquí tenemos algunos enunciados de cómo es que nos afecta. Chismear abiertamente, sin ningún miedo, pues, sobre cualquier imperfección o problema de la vida de otra persona puede afectarnos nuestra salud, ¿no? Porque estamos más preocupados de la otra persona que realmente viviendo nuestra propia vida. Divertirnos o entretenernos de las faltas ajenas, o sea, de los errores ajenos, va poco a poco cambiando nuestro modo de pensar y nos convierte en una persona negativa, porque ya estamos predispuestos a rechazar cualquier falta, ¿no? Y por otro lado, pues también resulta obvio que si nos fijamos en todo lo negativo del resto de las personas, pues entonces somos más pesimistas, más propensos a algunos problemas de salud, como pueden ser los dolores de cabeza, los resfriados, el estrés, etc. Es malo ser chismoso, significa que estás de ocioso, no tienes ocupación y básicamente estás desperdiciando el tiempo, no tienes oficio, como se diría, ¿sí? Definitivamente sí es malo ser chismoso porque siempre habla mal de todos, nada nos gusta, nada nos parece, nada nos satisface. Eso es muy importante tener en cuenta porque de aquí es de donde nacen las calumnias e injurias, ¿sí? Y hay que ser conscientes de que este tipo de delitos que están tipificados en el COI, pues no solo pueden hacerse dentro de una sociedad normal, sino también lo podemos hacer en una sociedad globalizada a través de los medios digitales, con el uso del Internet, ¿sí? O sea, podemos hablar abiertamente de alguna persona que no conocemos físicamente, pero sí lo conocemos en las redes digitales, en los medios sociales, ¿sí? Bueno, también hablemos de los problemas que causan los chismes a las personas y a la sociedad. Los problemas es que deteriora la convivencia familiar y social, afecta la calidad de vida, debilita nuestros valores, ¿sí? Daña a la persona afectada. O sea, obviamente estamos haciéndole un daño de la persona de la que hablamos, estamos yéndonos en contra del honor y del buen nombre de esta persona, de su reputación y de su bienestar. El chisme provoca heridas irreparables. Si no se hace algo al respecto, pues casos se han visto en los que por medio de estos chismes o de calumnias o injurias llevamos a gente a que tome unas decisiones que nos podemos lamentar, ¿no? No es bueno creer en los chismes porque origina desconfianza el uno al otro, crea conflictos, peleas, rencores y muchas veces odio. También genera soledad y separación de la unión familiar y social. Muchas familias se han separado, muchas familias se han distanciado justamente por rumores, por chismes, por calumnias o injurias. Si el chisme es muy fuerte, envenena a una o más personas. Si el chisme avanza, puede convertirse en difamaciones, calumnias o algo peor. Definitivamente las redes sociales ya forman parte de la vida cotidiana de nuestra civilización a nivel mundial. Facebook, por ejemplo, para la mayoría de los integrantes de la sociedad moderna es un medio para interactuar, para estar pendientes de lo dicho, de la sociedad moderna. El Instagram es para las personas más jóvenes, el Tinder para los enamorados o para quien quiere buscar pareja, el Twitter para periodistas, políticos y personalidades excéntricas, ¿no? Y LinkedIn, pues, es una plataforma más profesional para el entorno de ofrecimiento y búsqueda de empleo. Estas son de las redes sociales más grandes, más importantes y que mundialmente
están operando, ¿no? En una simple computadora, en una tablet o en un celular, ya nos sumergimos en un mundo virtual completamente interconectado, a través del cual podemos acceder a una infinidad de cosas, a una infinidad de medios digitales. Pero a medida que interactuamos más profundamente dentro de este vasto universo digital, nos encontramos cada vez más expuestos. El Internet parece ser un mundo infinito. Las redes sociales, junto con los chats de mensajería de telefonía celular, aparentan gozar de toda impunidad. Por eso es que decíamos que en las redes sociales uno puede decir y difamar y hablar mal de cualquier persona. Y lo dicho, no hay impunidad en las redes sociales ni en todo el mundo digital. Todo parece irreal, aunque deja de serlo cuando se sufren las consecuencias por la maledicencia de sus pares. Usuarios con identidades apócrifas o no avanzan sobre nuestra sociedad, sobre nuestra privacidad e intimidad, disparan insultos e injurias sobre nuestras vidas y a veces también acompañan fotos o videos perturbadores. Lo que comenzó como un medio de entretenimiento y diversión, muchas veces puede transformarse en un auténtico dolor de cabeza. Bueno, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta. Hasta ahora mismo no dije todo, claro. Sí, Anthony, por favor, cuéntanos, ¿qué duda tienes? Inge, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tengo una duda con respecto al tema de la información, al tema de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, si mi tarjeta tiene un crédito, ¿hasta qué punto pueden robarme? Hablando de justamente de una tarjeta de crédito. Sí, a ver, ahí, o sea, estamos expuestos. Como empecé diciendo, a través de medios digitales somos usuarios vulnerables, estamos expuestos, nos pueden robar por medio de tarjetas de crédito también. No es el tema que me asignaron, pero conozco de estos delitos que lo hacen con tarjetas de crédito, que creo que es el phishing o la clonación de tarjetas. Y sí, o sea, es un delito que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y hay que demostrarlo. Hay que demostrar que nos hackearon, que nos copiaron, que nos clonaron la tarjeta y sí, o sea, esta información, por eso es muy importante que cuando nosotros estemos entrando en una página web para usar la tarjeta de crédito, pues sepamos que es una página web o un canal de compras confiable, ¿no? O sea, un canal tradicional, no dejarnos llevar por la publicidad que a veces nos vende algo y lo único que quieren es llevarse nuestra información. No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, muy amable, gracias. A la orden. Bueno, creo que me va quedando muy poco tiempo. Les voy a compartir un poco las conclusiones a las que llegué a través de este taller. Bueno, la necesidad de interrelacionarse y la complejidad de la estructura social con graves dificultades del individuo para contar con tiempo o estructuras satisfactorias han hecho pues que nos sumerjamos en los medios digitales, ¿no? Porque ahora mismo el día a día la sociedad nos consume y no tenemos tiempo de interactuar con amigos, con familiares, compañeros de trabajo y por eso es que nos comunicamos a través de los medios sociales, a través de las redes digitales. A través de ellas pues expresamos nuestras opiniones o simplemente pues entramos para ver qué es lo que pasa con nuestros amigos o con nuestro entorno, ¿sí? La normativa del Ecuador en materia de redes sociales es incipiente y el tratamiento de ciertas actividades en estas plataformas no tiene una delimitación acorde, lo que produce que los administradores de justicia realicen su labor con las pocas herramientas que se tienen en el país, sin lograr resultados adecuados. Lo dicho, es una tarea pendiente el desarrollar leyes en cuanto al uso de medios digitales. Asimismo, la sociedad ecuatoriana, sobre todo los niños, adolescentes, están expuestos a diferentes actos relacionados a estas plataformas virtuales debido a la falta de limitación de las mismas. Y finalmente, pues una última conclusión es que con los antecedentes de los expertos en ciberdelitos,
se vuelve fundamental tener presente que las expresiones de informaciones que quedan publicadas en redes, especialmente cuando estas informaciones supongan una crítica exacerbada, pueden incurrir en delitos o calumnias en medios digitales. Entonces, eso sí, para que seamos conscientes y claros de que cualquier publicación que hacemos respecto de otra persona, y si no lo hacemos con el debido respeto o nos excedemos o lo hacemos, como se dice, con una crítica exacerbada, pues caemos en este tipo de delitos que los habíamos dicho, ¿no? Que sí tienen un castigo conforme el COIP. Bueno, estas es un poco las referencias que se usó para el desarrollo del taller. Y nada, pues muchas gracias. Más bien, debido al tiempo, pues les voy a encargar que por favor prendan sus cámaras porque necesito tomar un par de fotos. Si les desconecta, pues yo les agradezco por su tiempo y por el interés en el presente taller. Espero les haya sido beneficioso y cualquier duda, pues estamos a la orden.